La historia comienza con una niña de cabello naranja que despierta en una lujosa habitación y se encuentra en una pequeña cuna. Abre y cierra los ojos lentamente, contemplando sus diminutas manos y sus pies cubiertos de calcetines. Embargada por una sensación de asombro, se pone de pie en su cuna para mirarse en un gran espejo ornamentado, solo para sorprenderse al ver su apariencia de niña pequeña con grandes ojos azules. Mientras la cálida luz del sol inunda el lugar, una oleada de conmoción la invade y el pánico se apodera de su rostro al darse cuenta de que ha viajado en el tiempo una vez más. Los acontecimientos regresan al principio, donde todo comenzó con la revelación divina. En un majestuoso salón se anunció una profecía que afirmaba que el niño nacido el 29 de febrero que despertara el poder del Dios Todopoderoso sería quien salvaría al mundo. Basándose en esta revelación, la familia imperial y la secta sagrada emprendieron una diligente búsqueda de ese niño elegido. Su búsqueda abarcó diversos lugares, desde lujosos palacios hasta plazas públicas. Finalmente, encontraron al que creían que era el hijo prometido del destino. Ese niño era la protagonista de la historia, identificada por su nacimiento en la fecha especificada y por la supuesta posesión de poder sagrado. Fue adoptada por una familia noble por orden de la familia imperial para comenzar una nueva vida. Mientras tanto, el templo se encargó de enseñarle y entrenarla para usar sus supuestos poderes. A pesar de la vigilancia constante, no se observó ningún cambio ni desarrollo en su poder sagrado, lo que decepcionó a todos. Aunque ella esperaba el más mínimo progreso, al final no logró despertar la ansiada inscripción divina. Como el templo y la familia imperial la abandonaron, ella, sumida en la desesperación, se encontró sola, enfrentándose a un destino oscuro. En medio de esta desesperación apareció otra niña, la verdadera hija del destino. Con la aparición de la niña real, se dio cuenta de que era una impostora. Fue acusada de engaño y delirio. Condenada por todos, finalmente encontró la muerte como sacrificio para sellar al dios del mal. Pero inesperadamente, los acontecimientos comenzaron a revertirse, como si el tiempo mismo retrocediera. De repente, abrió los ojos y descubrió que había regresado a la edad de 4 años, acostada de nuevo en su pequeña cuna. La primera vez que regresó, sintió una inmensa alegría y agradeció al destino por darle una nueva oportunidad, decidida a vivir su vida correctamente esta vez. Pero no lo logró. Murió de nuevo y regresó una vez más a la edad de 4 años. Mientras la tragedia se repetía, se dio cuenta, llorando en su cama, de que esta era su cuarta vida. Tras memorizar el curso de los acontecimientos, yacía en su cama esperando tranquilamente la inminente llegada de la emperatriz viuda. Como lo esperaba, llegó el momento en que las criadas le dijeron que debía elegir al padre que la adoptaría. El día que lo eligió fue el punto de partida cada vez que volvía a la vida. La primera opción era el duque Amiti, el noble héroe que protegía el orden imperial. La segunda opción era el duque Balbis, proveniente de una antigua familia famosa por producir eruditos. La tercera opción era el duque Dabel, el mayor villano, poseedor de un poder militar y una riqueza incomparables. Recordó su primera vida, cuando su elección recayó en el duque Amiti. Según los rumores, era un hombre amable, querido por su pueblo, y ella lo miró con admiración y aprecio. Recordaba claramente cómo una vez le regaló una flor roja y una tarjeta de agradecimiento como expresión de gratitud. Pero, a pesar de su aparente amabilidad, sentía una barrera entre ellos. Siendo huérfana, su felicidad residía únicamente en tener un padre, aunque éste estuviera ocupado y lejos de ella la mayor parte del tiempo. Todo continuó así hasta que Mina, la verdadera hija del destino, apareció y expresó su profunda admiración por el duque. El duque la adoptó de inmediato. Según se decía, se parecía mucho a su difunto primer amor, convirtiéndose en su nueva hija. Pronto se hicieron muy cercanos, y Mina se jactaba de ser la hija del duque. Así, la niña se encontró completamente sola y marginada por todos. La situación empeoró aún más cuando terminó tras las rejas, proclamando su inocencia ante la acusación de intentar envenenar a Mina, pero nadie le creyó. En cambio, la describieron como un monstruo mentiroso. Tras ser falsamente acusada, su padre adoptivo acudió a expresarle su desprecio. Con una mirada fría, exigió que se convirtiera en un sacrificio si estaba realmente arrepentida. Le ordenó hacer un noble sacrificio por Mina y por el mundo entero. Así, enfrentó su primera muerte, donde la parca la recibió. Luego volvió a la vida, despertando aterrorizada en su cama a los 4 años. En su cuarta vida, consideró sus opciones, preguntándose si estaba loca por regresar con la familia Amiti después de todo lo que había sufrido. Recordó entonces que, en su segunda vida, eligió al duque Balbis, quien la recibió junto con su familia, pero su apariencia amable era engañosa. Era una mala persona, siempre regañándola por no haber despertado la inscripción divina. Su esposa también difundió rumores de que era una niña falsa. Al final, el duque la consideró una niña inútil y encontró la muerte una vez más, para sorpresa de la mismísima parca. En su tercera vida, intentó escapar, pero como niña solitaria y sin recursos, no pudo sobrevivir. Murió de hambre en las calles, solo para que la parca la encontrara de nuevo,
nuevo, exigiéndole que dejara de morir. Ahora, en su presente, descartó la opción del duque Amiti y del duque Balbis. Al darse cuenta de que huir no era la solución, solo le quedaba una última opción, la cual tomó con determinación y resolución. Esto desató la sorpresa y el asombro de las criadas. Se encontró frente a un palacio lujoso y majestuoso. Su elección fue el duque Dabeld, el infame villano del imperio, quien la miró con desprecio y se preguntó si sería algo digno de comer. Uno de los ayudantes del duque le informó que existía un decreto imperial de la emperatriz Daher solicitando la adopción de la niña, pero el duque respondió con frialdad, considerando que la emperatriz había perdido la cabeza, y ordenó su devolución inmediata. A pesar de su negativa, ella fue llevada ante él para ver al hombre llamado Theodore Dabeld, el villano que se decía poseía la mayor riqueza del imperio. Admiró su impresionante belleza, dándole una puntuación perfecta, y se preguntó por qué un hombre tan apuesto permanecía soltero tras la muerte de su esposa, ocurrida varios años atrás. Mientras tanto, el ayudante intentaba persuadirlo, insinuando que aceptar a la niña podría mejorar las relaciones con la secta sagrada y que rechazar la petición de la emperatriz podría traer complicaciones futuras. Pero ella sabía que esa ayuda estaba equivocada. Por todo lo que había aprendido sobre él, sabía con certeza que las amenazas del papado o de la emperatriz no le servirían de nada. Tenía que encontrar la manera de sobrevivir allí. Había elegido a esta familia intencionalmente por su vasta riqueza y porque creía que no se preocuparían por ella, lo cual le convenía. Su plan era reunir dinero y luego huir de todo el imperio. Su verdadero objetivo era el exilio, donde se imaginaba relajándose en una playa tropical al atardecer, feliz de haber escapado de ese país caótico. Para reunir los fondos necesarios para el exilio, comprendió que debía aferrarse al duque con todas sus fuerzas. Para lograrlo, decidió para ofrecerle información valiosa, se esforzó por pronunciar una frase con la que intentaba advertirle sobre una auditoría fiscal repentina que ocurriría el 7 de diciembre. Sin embargo, debido a su pronunciación infantil, ni el duque ni su ayudante lograron entender lo que intentaba decir, lo que la frustró profundamente. Se sintió desesperada, pues su crecimiento era más lento que el de otros niños y eso afectaba su habla. Aquella información era su única carta de triunfo para sobrevivir. De repente, el duque la agarró y la levantó hasta la altura de sus ojos, repitiendo sus palabras con claridad y preguntándole si se refería a una auditoría fiscal no anunciada el 7 de diciembre. Aquello la sorprendió enormemente, él la había entendido. Para ocultar su asombro, se llevó un dedo a los labios y susurró que era un secreto, deseando con todo su corazón que su plan funcionara esta vez. Esperaba que él viera su utilidad y le suplicó en silencio que la adoptara. Más tarde, el duque preguntó a su ayudante sobre el progreso en la organización de los registros contables, pero este se mostró escéptico, preguntándose por qué el duque confiaría en la información de una niña de 4 años. Ella comprendía la gravedad de lo que había dicho, enormes pérdidas caerían sobre la familia Dabeld debido a esa auditoría, lo suficientemente importantes como para captar la atención de un hombre como él. Con tono cortante y una mirada penetrante, el duque cuestionó si era normal que una niña de 4 años conociera un término como auditoría fiscal sin previo aviso. El ayudante, aterrorizado, respondió que investigaría de inmediato el asunto. Mientras tanto, ella esperaba ansiosa, preguntándose si su plan había tenido éxito. El duque se sentó en su trono, comentó que olía a alguien escuálido y enfermo, y ordenó que le prepararan un baño. El terror la invadió al pensar que aquello era el preludio para lavarla y devolverla al lugar de donde había venido, y que su información no había sido suficiente para convencerlo. En un acto de desesperación, corrió hacia él ignorando la sorpresa del ayudante, saltó y se aferró directamente a la pierna del duque. Él la miró, conmocionado, y le preguntó qué estaba haciendo. Ella respondió con una sonrisa radiante y los brazos abiertos, pidiéndole que la cargara. El duque la sujetó fríamente por la ropa y le pidió que no armara un escándalo, mientras por dentro ella gritaba de miedo, rechazando la idea de morir y regresar en el tiempo una vez más. Decidió que comería poco y que jamás se permitiría pensar en obtener amor. Entonces lo abrazó con fuerza, expresándole su admiración con su acento infantil y suplicándole que la dejara quedarse. Mientras se aferraba a él, deseó con todas sus fuerzas que cayera en su trampa y aceptara su permanencia. Todo esto ocurría en el vasto imperio de Wicentra, que poseía las tierras más extensas del mundo. En este imperio existían 3 grandes poderes en la cúspide: la religión oficial del Estado, Nariad, la familia imperial gobernante y las 5 grandes familias ducales. Sin embargo, ese triple equilibrio estaba destinado a cambiar radicalmente cuando ella cumpliera 15 años, momento en el que una familia emergería para desplazar a las 5 casas ducales y convertirse en uno de los pilares principales del poder imperial. Por ahora, ella residía en medio de esa poderosa familia como invitada de honor. Se sintió aliviada al no haber sido expulsada y al saber que, al menos por el momento, se le permitía quedarse en el castillo, aunque comprendía que el siguiente paso era el más
más importante, asegurar su supervivencia. En otra escena, hablaba con los seguidores del duque, quienes parecían confundidos al preguntarse qué quería decir con ese tío. Con una sonrisa infantil y una pronunciación torpe, les explicó que lo que buscaban se encontraba en las antiguas llanuras alquímicas óricas. La sorpresa y la confusión se reflejaron en los rostros de los hombres ante sus palabras incomprensibles, pero pronto esa confusión se transformó en entusiasmo y admiración. Se dieron cuenta de que estaba pagando el precio de su estancia con información valiosa sobre el templo y la familia imperial. Uno de ellos la elogió por su astucia, mientras ella pensaba que no podía llevarse esa información a la tumba y que la desgracia del templo era su propia felicidad. Los seguidores del duque conversaban entre ellos, considerando esas pistas como prueba de que ella era la hija prometida del destino. Sin embargo, en el fondo ella sabía que todo eso era falso. Sus recuerdos de vidas anteriores eran un arma poderosa, pero con límites. Mantener un pensamiento adulto dentro del cuerpo de una niña era difícil, quizá porque su cerebro aún no estaba completamente desarrollado. Cuando no tenía hambre ni estaba cansada, podía pensar como una adulta y usar esos recuerdos para su beneficio, pero cuando el hambre o la fatiga la dominaban, volvía a comportarse como una niña pequeña que solo quería leche. En una ocasión, uno de los seguidores se acercó a ella para expresarle su profunda admiración, y ese contacto repentino la aterrorizó. Por esta razón, se aferraba al duque mientras otro de los seguidores la observaba con tristeza. Los seguidores notaron que, a pesar de su extrema timidez con los desconocidos, se encariñó inesperadamente con el duque y no hablaba de los secretos del templo ni de la familia imperial, excepto cuando estaba sentada en su regazo. Su miedo a los hombres adultos no era intencional, provenía de los recuerdos del abuso sufrido, pero aún así sentía un extraño consuelo en la compañía del duque. Él le pidió que se sentara, y ella obedeció de inmediato. Tras compartir con ellos historias valiosas, uno de los seguidores le dio las gracias y le entregó un caramelo, que ella aceptó con alegría. Mientras el seguidor se alejaba canturreando sobre la ternura de su hija, ella luchaba por abrir el envoltorio. De repente, el duque le quitó el caramelo de la mano. Ella se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas, pensando que, por muy malvado que fuera, robar dulces a una niña era imperdonable. Sin embargo, se sorprendió cuando el duque abrió el caramelo y se lo llevó a la boca. Luego, en voz baja, le preguntó si revelaría los secretos de su familia a cambio de dulces, incluso si estaban en la capital. Usando el dulce como medio para obtener información, ella negó con firmeza mientras sacudía la cabeza. Cuando él le preguntó por qué, respondió con un tono infantil pero seguro que estaba del lado del duque. Por un instante, una leve sonrisa apareció en el rostro del duque. Una de las criadas que acudió a recogerla notó esa expresión y se preguntó si realmente había sonreído. El duque ordenó a la criada que se asegurara de que la niña no deambulara ni causara problemas. Mientras se la llevaban, ella pensó que era imposible que un hombre tan despiadado pudiera sonreír, pero aún así concluyó que, aunque fuera de sangre fría, seguía siendo una buena elección. Después de todo, el duque era el amo de aquel lugar que parecía el cielo. La criada la colmó de atenciones, ofreciéndole rompecabezas, paseos a caballo y la comida más deliciosa. La felicidad la invadió y sintió que ese lugar era un verdadero paraíso. Pasaron varios días desde que comenzó a vivir en el castillo y, para asegurar una vida tranquila bajo la protección de la familia Dabel, realizó numerosas maniobras en secreto. Entre ellas, se ganó el favor de la influyente doncella Ringda, quien se mostraba encantada cada vez que la veía, conquistándola por completo, al susurrarle que la amaba más que a nadie. También se ganó el corazón de la encargada de los refrigerios, Dalia, al regalarle un dulce preciado y decirle que era solo para ella, repitiendo el mismo secreto, que la amaba más que a los demás. Finalmente, logró el favor de Ciso, el oficial de registros diarios, al mostrar preocupación por él y decirle que se sentiría triste si resultaba herido, culminando su misión al declararlo su favorito. Así, se convirtió en la niña querida por todas las doncellas. Confiaba en su plan, incluso si el amo de la casa la odiaba, como había sucedido en el palacio Balvis, las criadas la ayudarían. Pero lo mejor de aquel lugar era la presencia de Lie, quien se acercaba con amabilidad para decirle que era hora de la siesta. Una noche, escuchó a unos sirvientes preguntarse por qué una niña supuestamente falsa había sido llevada al castillo y comentar que su poder divino era extremadamente bajo. Lie los interrumpió con enojo, reprendiéndolos por su insolencia y por hablar mal de una niña. Entonces comprendió que Lie era amable con ella incluso sin que intentara ganarse su favor. Cuando Lie la acostó y le deseó dulces sueños, sintió una calidez extraña en el pecho. Mientras se dormía envuelta en esa sensación, se preguntó si aquello era lo que se sentía al tener una madre. Despertó de repente con el rugido de su estómago vacío y comprendió que eso era peligroso, pues el hambre intensa le impedía mantener su pensamiento adulto. Por su descuido, cometió un error fatal, no despertó a pesar de los intentos de la criada por hacerlo. Cuando su mente retrocedía, se convertía en una niña problemática
frenética que solo quería comer. Aunque sabía que no debía moverse imprudentemente por la noche, el impulso fue más fuerte que ella y terminó actuando como una niña. En ese momento, los recuerdos de su estancia en el palacio del duque Balvis, encerrada en el ático durante varios días, la invadieron, junto con el dolor del hambre y la muerte. Decidió no ceder esta vez y comenzó a devorar con avidez las patatas que encontró. Sin embargo, fue sorprendida por la aparición de dos criadas de aspecto severo que la regañaron duramente, preguntándose si tenía un mendigo viviendo en el estómago. Ella dejó de comer de inmediato, paralizada por el miedo y el sobresalto. Este momento la trajo de vuelta a horribles recuerdos de morir de hambre y a escenas pasajeras de una señora dando comida a su hijo en la calle. Miró la comida en sus manos con anhelo, el miedo la invadió y sintió que inevitablemente moriría de hambre. Al darse cuenta de que su pensamiento adulto ya no servía ante ese terror, impulsada por una necesidad desesperada de comida, decidió buscar algo para saciar su hambre. Se deslizó por los oscuros pasillos del palacio y bajó las escaleras con mucho cuidado, mirando a su alrededor. Al llegar al fondo, abrió una puerta que parecía conducir a un almacén o a la cocina. Dentro encontró un plato con un trozo de pan, justo lo que buscaba. La felicidad la invadió y decidió regresar rápidamente a su habitación para comerlo, consciente de que estaría en problemas si descubrían que había estado deambulando. Sin embargo, al regresar se topó repentinamente con alguien, levantó la vista y vio a un hombre de cabello morado y mirada penetrante de pie frente a ella. Era el propio duque, lo que le causó una profunda conmoción y terror. En ese instante, una historia que Mina le había contado en el pasado vino a su mente, la de un hombre llamado Jan Valjean, castigado por robar pan. Mina había relatado el final de forma dramática y trágica, afirmando que el hombre había sido ejecutado, lo que avivó el miedo de la niña y su imaginación sobre las peores consecuencias. De vuelta a la amarga realidad, se preguntó, presa del pánico, qué debía hacer. Con una mirada fría y penetrante, el duque le preguntó qué hacía en su castillo. Ella se encogió y se postró en el suelo con un miedo extremo, tratando de ocultar el trozo de pan, convencida de que esta vez podría morir. El duque se preguntó por su astucia a pesar de su corta edad y si realmente era la hija del destino. Ella respondió afirmativamente con una voz temblorosa y quebrada, pero él replicó con frialdad que odiaba a los mentirosos, especialmente a aquellos que fingían inocencia con mentiras débiles sobre estar de su lado, y añadió en tono amenazante que se preguntaba cuál sería la mejor manera de tratar con una rata como ella. La niña se desplomó de miedo, llorando y disculpándose, declarando que había hecho algo malo. El hombre le preguntó con severidad qué había robado. Ella respondió, temblando, que había robado algo. El duque comenzó a adivinar, preguntándose si era dinero o un artefacto sagrado, pero ella seguía negando con la cabeza mientras lloraba. Entonces consideró si se trataba de secretos militares y le gritó con rabia que dijera que había robado. Con gran vacilación, levantó el trozo de pan que escondía e intentó pronunciar la palabra pan. El duque miró el trozo de pan con conmoción. La niña se encontró entonces sentada frente al duque, quien se había acomodado con dignidad mientras ella comía el pan bajo la mirada ansiosa de una criada que permanecía detrás. Lie, la jefa de las sirvientas, explicó al duque que la niña se había dormido temprano y se había perdido la comida, por lo que, debido al hambre, había recogido y comido el pan que los sirvientes habían desechado. Una vergüenza extrema invadió a Lie y al resto de las criadas, que se sintieron culpables por su negligencia. El duque extendió la mano hacia la niña, quizás de manera involuntaria, pero ese gesto despertó en ella un terror extremo. Se apartó de inmediato y se aferró a Lie con fuerza, dejándolo confundido bajo la mirada ansiosa de las criadas. El duque se preguntó por qué actuaba así después de haber estado tan apegada a él. Una de las ayudantes explicó que la niña probablemente tenía miedo porque creía que la estaban regañando por lo ocurrido. En el cálido abrazo de Lie, la niña lloró, no porque odiara al duque, sino porque antes se había sentido cómoda con él y lo sucedido la había convencido de que estaba al borde de la muerte. Lie la abrazó con ternura para calmarla y luego se puso de pie con un coraje poco común, declarando con firmeza que la niña debía terminar su comida y que se la llevaría ahora. Las miradas del resto de los sirvientes la respaldaron, listos para defenderla. Todos observaron a su amo con anticipación y temor, esperando una reacción de ira, mientras el silencio y la tensión se apoderaban del lugar. Sin embargo, el duque accedió inesperadamente con calma a su petición. Los sirvientes se retiraron rápidamente, aliviados, y afuera las criadas elogiaron la valentía de Lie, admitiendo que habían creído que morirían. La niña se paró frente a Lie y las demás criadas y se disculpó en voz baja por tener hambre todo el tiempo, pero Lie la abrazó con cariño, asegurándole que los niños necesitan comer y dormir mucho. Las lágrimas inundaron los ojos de la niña al comprender que deseaba quedarse en ese lugar, especialmente por la presencia de Lie. Tras algunos días desde el incidente del pan, la tranquilidad reinó en su vida y fue recibida con cálidos saludos por todos los sirvientes del palacio, quienes la encontraban
eran extremadamente amables en sus interacciones diarias. Su vida continuó en paz hasta que se cruzó con el duque y su ayudante en uno de los pasillos. Intentó escabullirse, diciendo con vacilación que iba a estudiar, temiendo ser expulsada si causaba algún problema, pero el duque la detuvo y le pidió que esperara. Ella se quedó paralizada y respondió con miedo. El ayudante le susurró a su amo que la niña aún tenía miedo y le sugirió que la llamara por su nombre con amabilidad para ganarse su confianza, aunque ella pensó que se equivocaba y que el duque probablemente ni siquiera sabía su nombre. En lugar de eso, el duque le ordenó que lo siguiera y el ayudante la guió con suavidad. El duque se detuvo frente a una enorme puerta ornamentada que despertó su curiosidad y, al abrirla, se volvió hacia ella y le dijo que le daría aquello. Confundida y asombrada, la niña se preguntó qué podría regalarle el duque, pero al mirar al interior no encontró nada más que una habitación vacía. Una expresión de preocupación apareció en su rostro mientras observaba a su alrededor y, en un instante de terror, imaginó el peor escenario posible, que el duque ordenara encerrarla allí para que no causara más problemas. Su cuerpo comenzó a temblar de miedo, pues aquello no era lo que buscaba. El duque y su ayudante notaron su estado. Entonces el duque le preguntó por qué temblaba y el ayudante respondió que creía que aún debía de tener miedo. El duque la miró con calma y la llamó por su nombre por primera vez, Lebla. Aquello fue una gran sorpresa. El duque siempre había sabido su nombre, algo que ella nunca esperó. Luego le tendió la mano, sosteniendo un caramelo brillante, y le dijo que había muchos dentro. Su miedo se transformó en asombro y alegría al ver el caramelo en su mano. Al mirar nuevamente dentro de la habitación, descubrió que no estaba vacía, más bien, era un verdadero tesoro lleno de todo tipo de dulces y repostería. Una inmensa felicidad la envolvió al verse sumergida en un mar de dulces que cubría todo el suelo de la habitación, y comenzó a devorarlos con entusiasmo mientras el duque y su ayudante la observaban con total asombro. Se dio cuenta de que había perdido la cabeza por completo, dejándose llevar por aquella escena de fantasía, pues la habitación parecía sacada directamente de un cuento de hadas. Sin embargo, sintió que era injusto comer todo aquello sola, así que se acercó al duque y le ofreció un caramelo, gesto que lo sorprendió. Mientras seguía comiendo hasta que se le hincharon las mejillas, el duque comentó que su aspecto era extraño, lo que ella malinterpretó y la hizo enfadarse, preguntándose qué había querido decir. Él le explicó su comentario tocándole suavemente la mejilla inflada, comparándola con una ardilla a punto de reventar. Ella decidió dejar pasar el asunto, recordándose que él era el dueño de la casa. Determinada a forjar una buena relación para asegurar su supervivencia, decidió mostrar las habilidades de alguien que vivía su cuarta vida y, con una sonrisa encantadora, le agradeció el dulce. Una leve sonrisa apareció en el rostro del duque mientras respondía brevemente, satisfecho. Tras el incidente del dulce, un periodo de calma y paz se instaló en su vida en el palacio. Los sucesos posteriores fueron simples nimiedades, como cuando Lie la sorprendió comiendo 7 dulces del duque y le recordó su promesa de comer solo uno al día, advirtiéndole que se le caerían los dientes. En otra ocasión, uno de los ancianos seguidores le regaló una linda bolsa con forma de elefante, lo que la llenó de alegría mientras corría mostrándola a las criadas y anunciando con entusiasmo que su abuelo se la había dado. Consideró que aquella bolsa sería perfecta como futura mochila de escape. Su vida transcurría llena de pequeños momentos sencillos, hasta que un día notó que las criadas la arreglaban con especial cuidado y le colocaban una elegante cinta en el cabello. Lie, con una cálida sonrisa, le explicó que ese día sería su presentación oficial ante los seguidores del duque. Las criadas mostraron su entusiasmo y le dijeron que el lugar estaría lleno de gente y que también habría un niño al que la familia planeaba apadrinar, lo que le daría la oportunidad de hacer una amiga. La palabra apadrinamiento despertó su curiosidad. En apariencia, el sistema de apadrinamiento era un proyecto tradicional de contribución social entre familias nobles, pero ella sabía que la realidad era distinta. Se trataba de un sistema para descubrir talentos y criar niños superdotados que se convirtieran en las personas ideales que la familia patrocinadora deseaba. Los niños apadrinados recibían educación, recursos y herramientas para desarrollar sus talentos, además de una formación sistemática basada en conocimientos acumulados y la oportunidad de integrarse en la alta sociedad construida por la familia patrocinadora. También recibían un apoyo financiero considerable y por ello, cuanto más poderosa era la familia patrocinadora, mayor era la competencia por obtener su respaldo. En la actualidad, incluso los hijos de nobles rurales podían aspirar a ser apadrinados por familias de alto rango. Mientras Lie se preparaba para acompañarla, Lebla pensó que el niño que una familia tan poderosa como los Daveld elegiría para apadrinar debía ser alguien verdaderamente extraordinario. Dudando sobre su identidad, caminó junto a Lie por el lujoso pasillo. Al acercarse al salón de recepción, Lie señaló la presencia de un chico rubio llamado Jude, quien recibía a los nobles asistentes con gracia, saludándolos por sus nombres y títulos con absoluta precisión, lo que despertó una
profunda admiración por su temprana inteligencia. Lebla sintió que ella también debía causar una buena impresión, así que dio un paso al frente y saludó con una radiante sonrisa infantil. Logró atraer la atención de los nobles, impresionados por su ternura, quienes expresaron su sorpresa ante la belleza de aquella niña tan hábil para saludar. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en el chico, sintió una profunda conmoción, pues lo reconoció de inmediato. Sus rasgos inocentes se deformaron en una sonrisa maliciosa al recordar que él era una de las peores personas que había conocido, Marco Jude. Su memoria se remontó a su segunda vida, cuando era hija del duque Balbis y se había unido a la academia. En aquel entonces, uno de los profesores la llamó a su despacho. Era Jude, quien la elogiaba por sus excelentes calificaciones de ese semestre, pero sus motivos eran perversos. La acosaba sin descanso, anhelando convertirse en el yerno del duque Balbis, y su comportamiento era extremadamente repugnante. Incapaz de soportarlo más, ella decidió denunciarlo, pero él volteó la situación y la acusó de ser quien lo había seducido. Intentó convencer a los demás con argumentos débiles, cuestionando por qué no lo había denunciado desde el principio si realmente estaba siendo acosada. Ella se sintió molesta y confundida, pues al inicio no comprendía lo que estaba ocurriendo y jamás imaginó que un hombre 10 años mayor que ella, además de ser su profesor, pudiera albergar intenciones tan viles. Llegó incluso a reprenderla, afirmando que si de verdad lo hubiera odiado habría gritado, insinuando que en realidad lo había disfrutado. La verdad era que estaba tan aterrorizada que se quedó paralizada y ni siquiera pudo gritar. Al final, sus protestas fueron ignoradas y el único castigo para él fue una deducción de salario durante apenas 6 meses, mientras que ella fue tildada de inmodesta y expulsada de la academia, quedando sola frente a las puertas con su mochila. De regreso al presente, Lebla escuchaba a Jude hablar con seguridad ante los nobles. La ira ardía en su pecho y sintió un fuerte impulso de abofetearlo, pero intentó calmarse, recordándose que ahora él era solo un niño y que se vería como una loca si lo golpeaba por acciones que aún no había cometido. Jude continuó presumiendo, afirmando que había ideado algunas ecuaciones junto a su maestro, lo que impresionó a los asistentes, quienes consideraron aquello asombroso. Sin embargo, ella sabía en su corazón que era un mentiroso. En la academia era conocido por su estupidez y recordaba claramente cómo recurría a su padre para que le resolviera los problemas. Concluyó que, al igual que entonces, sus padres debían haber pagado a un verdadero genio para crear esas ecuaciones. Luego la obligaron a sentarse junto a Jude en un sofá, lo que incrementó su tensión. Él la miró con una sonrisa maliciosa y le preguntó si veía lo mismo que él, aumentando su confusión. Mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara, Jude se inclinó y le susurró palabras insultantes al oído, diciendo que una persona falsa como ella jamás podría vencerlo. Sus palabras la desconcertaron hasta que comprendió que él la veía como una competidora por la oportunidad de patrocinio. Decidió ignorarlo al principio, intentando mantener la calma y pensar en otra cosa, pero él continuó acosándola, diciendo que había oído que era una niña patética y que la emperatriz viuda había sido quien la arrojó al basurero. Luego añadió, con una sonrisa cruel, que ella era basura igual que ellos. Sus palabras la devolvieron a la debilidad de sus vidas anteriores, cuando era ingenua, temerosa del mundo al que había sido arrojada sola. No pudo responder a los insultos y solo bajó la cabeza. Sin embargo, ya no era esa chica débil. La persona que había muerto 3 veces y ahora vivía su cuarta vida era completamente distinta. Así que, con un movimiento repentino y veloz, le propinó un fuerte puñetazo en la cara. La conmoción se apoderó de todos los presentes, desde los sirvientes hasta los nobles. No se detuvo con un solo golpe, sino que continuó asestándole puñetazos consecutivos en el rostro hasta derribarlo al suelo. Mientras una criada celebraba su victoria como si se tratara de un combate de boxeo, el padre de Jude se levantó, conmocionado por lo sucedido, preguntándose el significado de aquel comportamiento. Corrió hacia su hijo para verificar si estaba bien. Jude intentó justificarse ante su padre, alegando que aquella chica loca lo había atacado sin razón. Lebla lo interrumpió, señalándolo con el dedo y gritando con su voz infantil que él era un chico malo. Los nobles presentes se quedaron atónitos, incapaces de comprender lo que quería decir, por lo que ella comenzó a explicar en voz alta que estaba allí porque Daveld es basura, lo cual se entendía, ya que había venido porque Jude había dicho que la familia Daveld era basura. El silencio y la calma reinaban en el salón mientras el padre de Jude intentaba calmar a su hijo y los sirvientes la observaban. Lebla comenzó a sentirse ansiosa, preguntándose si se había equivocado y temiendo que el duque se enfadara y considerara la violencia impropia de un aristócrata. Sin embargo, se sorprendió al ver a los sirvientes y seguidores llorar por la conmoción, considerando que ella se había enfadado por ellos y que era un verdadero ángel. Aquella reacción la desconcertó, pues lo único que realmente quería era golpear a Marco. Mientras tanto, Jude gritaba negándolo todo, afirmando que era imposible que hubiera dicho algo así y acusándola de mentir. En ese
momento, el duque Daveld intervino con una mirada fría, preguntando por qué se atrevía a insultar a un niño bajo su protección. El padre de Jude intentó remediar la situación, alegando que solo había sido un lapsus de su hijo debido a la frustración, y añadió que era imposible que su hijo se refiriera de manera tan insultante a la familia Daveld. El duque miró a Jude fríamente y dijo que le daría una oportunidad, ya que su padre insistía en ello. Luego le preguntó, con una amenaza aterradora, si podía jurar que decía la verdad incluso si debía quemarse los muslos y arrancarse los ojos, y que si lo hacía pasaría por alto el disturbio que había causado en su presencia. Añadió que, si no podía demostrar la veracidad de sus palabras, el asunto no terminaría solo con él. El terror se apoderó de Jude. Entonces el duque volvió a preguntarle, con una voz tranquila y aterradora, si la niña mentía o decía la verdad. El astuto Marco no pudo soportar la presión del prestigio del duque Daveld y comenzó a tartamudear, intentando decir la verdad. Llewellyn observó la situación con confianza, sabiendo que era imposible que Jude se atreviera a mentir frente al duque. Finalmente, Jude confesó de forma temblorosa que lo que Llewellyn decía era verdad. Su padre quedó horrorizado por la confesión y cayó de rodillas ante el duque, implorando clemencia y admitiendo haber cometido un pecado que merecía la muerte. Pero el duque ordenó fríamente a los guardias que se los llevaran, refiriéndose tanto al padre como al hijo. Los guardias los arrastraron mientras gritaban pidiendo clemencia. La escena resultó majestuosa. La niña se alzaba con seguridad frente a un niño mayor que ella, explicando la situación con calma, lo que se ganó la admiración de los seguidores del duque. Sin embargo, ellos no conocían la verdad completa e imaginaron su propia versión de los hechos, creyendo que Jude la había intimidado y que, como invitada en el palacio, ella no podía causar problemas, soportando insultos personales pero no pudiendo tolerar los dirigidos a la familia Daveld. Así, la imaginaron defendiendo valientemente el honor de la familia. Lebla los observó con una sonrisa inocente, dándose cuenta de que eso era lo que creían, y decidió aprovechar la situación, aunque un leve remordimiento pesó en su conciencia. Vio el lado positivo de haber causado una buena impresión en los seguidores cercanos del duque y, sentada en el regazo de este, se preguntó si también le había causado una buena impresión a él, ya que al final la había defendido. Se sorprendió cuando una de las asistentes comenzó a acariciarle el cabello y, ante aquella ternura, retrocedió asustada. Los seguidores lo notaron y comenzaron a comentar entre ellos sobre su timidez frente a los hombres adultos y cómo solo permitía que el duque la cargara, concluyendo que aquello se debía a su profundo afecto por él. Uno de los asistentes se mostró complacido por ser tan querido, señalando que ella solo sonreía para el duque. Los demás se unieron, expresando su envidia y comentando que quienes lo tienen todo nunca conocen la tristeza de quienes no tienen nada. El duque, por su parte, comentó con una sonrisa pícara que aquello era molesto, lo que la frustró, ya que ella solo intentaba llevarse bien con él, pero él lo consideraba una simple molestia. Sin embargo, como suele decirse, después de las dificultades llega la tranquilidad. Tras ganarse la admiración de los seguidores, muchas cosas cambiaron, entre ellas el permiso para salir del palacio. Incluso administradores que nunca la habían visto antes comenzaron a interesarse en ella, lo que la llenó de felicidad, pues pudo salir a comprar algunas cosas que necesitaba. Paseó por el concurrido mercado acompañado, disfrutando del ambiente festivo, hasta que una juguetería llamó su atención y se detuvo frente a ella. Recordó una muñeca con forma de conejo que había sido muy popular en aquella época, una muñeca que decía te quiero al abrazarla con fuerza y que también había sido un éxito en su primera vida. Recordó entonces aquella vida, cuando se paró frente a la misma tienda y deseó que su padre, el duque Amite, le regalara esa muñeca. Él rechazó su petición, diciendo que el dinero para comprarla podría donarse para salvar a innumerables personas que pasaban hambre. Luego le preguntó si aún deseaba la muñeca y ella respondió que no, bajando la cabeza. Él la elogió por su nobleza, diciendo que, en lugar de la muñeca, había adquirido empatía y consideración por los demás. Pero en realidad, ella deseaba esa muñeca con desesperación. Años después, cuando cumplió 18 años, el duque Amite regaló esa misma muñeca a Mina. Al ver a Mina alegrarse con ella como una niña, una sonrisa aún más brillante que la de aquel día se dibujó en su rostro. Llewellyn decidió apartar ese recuerdo doloroso y no volver a pensar en ese momento. Ya no más. En ese momento, Lia interrumpió sus pensamientos y amablemente se ofreció a comprarle un juguete, ya que se habían acabado. Llewellyn se alegró con la amabilidad de Lie, quien pensó que miraba los juguetes porque quería uno. Entraron en la tienda y Lie le dijo que podía elegir lo que quisiera. Esto emocionó a las demás criadas que las acompañaban y Llewellyn comenzó a recorrer la tienda con entusiasmo. Mientras deambulaba, su mirada se posó en algo más. Era un broche con forma de clavel rojo. De repente, recordó que pronto
Pronto se acercaba el día del agradecimiento, un día especial en el que los niños regalan flores a sus padres como muestra de gratitud. Pensó que sería bonito comprarles un regalo, pero los juguetes le parecieron una opción inapropiada. Aunque los juguetes de madera en exhibición parecían divertidos, decidió no desperdiciar esa valiosa oportunidad en juguetes. Señaló el broche, pero Lie le explicó, confundida, que no era un juguete, sino un broche con forma de clavel. Entonces, Levlin le dijo que quería comprárselo como regalo a alguien a quien los niños del orfanato querían mucho. Mientras Lie se preguntaba sobre la identidad de esa persona, Levlin planeaba en secreto regalarle el broche a Lie el próximo día de agradecimiento, con la esperanza de que la recompensara con más bocadillos. Pensó en dárselo al duque, pero recordó su fría reacción anterior cuando ella expresó sus sentimientos y como él la consideró una simple molestia. Por lo tanto, temió molestarlo y perder su favor. Lie aceptó comprar el broche y Levlin decidió dárselo como sorpresa. Más tarde, en el palacio, uno de los seguidores notó el broche de clavel que adornaba la ropa de otro seguidor. Cuando alguien le preguntó si lo había recibido de su hija, respondió con orgullo y gran felicidad. Explicó que su hija se lo había puesto diciendo que al día siguiente era el día de agradecimiento y que sentía que esa era la verdadera felicidad de la vida, pues nada igualaba la alegría de criar hijos. Los demás seguidores estuvieron de acuerdo, preguntándose sobre la utilidad del honor y la riqueza en comparación con la felicidad del cariño de los niños. Entonces, uno de ellos se volvió hacia el duque, que los observaba en silencio, y le dijo que él debió haber sentido la misma felicidad cuando recibió un clavel. Agregaron que compadecían a quienes nunca habían recibido un clavel y que quienes no sentían esa felicidad no tenían sentido en la vida, y le preguntaron si estaba de acuerdo. Pero el duque respondió con una frialdad aguda que desconocía ese sentimiento. Los seguidores del duque quedaron atónitos ante su respuesta tajante y se preguntaron cómo era posible. El duque explicó fríamente que nunca había recibido un clavel en su vida. Su asombro aumentó, no podían creerlo, especialmente teniendo en cuenta que tenía 3 hijos, y se preguntaban por la frialdad de la familia Dabel. Uno de los seguidores intentó aligerar los ánimos diciendo que los chicos no son delicados por naturaleza y se conforman con decir gracias. Pero el duque respondió con aún mayor frialdad, diciendo que ni siquiera les había oído decir gracias. Los seguidores se sintieron avergonzados y se dieron cuenta de que el duque se incomodaba más cuanto más hablaban del tema. En ese momento, Levlin apareció caminando por el pasillo junto a Lie, llevando un ramo de claveles rojos. Los seguidores gritaron de alegría al verla y la señalaron. El duque comentó que eran claveles. Estaban rebosantes de felicidad, convencidos de que el duque por fin recibiría uno y de que Levlin debía estar tan agradecida que había comprado las flores ella misma. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro del duque al coincidir con ellos en que los claveles eran motivo de alegría. Una seguidora le sugirió a Levlin que le entregara las flores ahora que era la oportunidad. Levlin se sintió avergonzada, pues era la primera vez que regalaba claveles, sobre todo al recordar cómo el duque Amite la había rechazado en el pasado. Se acercó a Lie, le entregó las flores y le dio las gracias, lo que sorprendió a Lie, quien se preguntó si realmente eran para ella. Un silencio sepulcral reinó, y las expresiones de los seguidores se congelaron mientras una mirada fría y aterradora se dibujaba en el rostro del duque. Los seguidores se dieron cuenta de su error y se retiraron, susurrando que no sabían que las flores eran para la doncella. Levlin corrió feliz hacia Lie, quien le dio las gracias y prometió atesorar su regalo. Después de abrazarla, Lie sintió un ligero dolor en la nuca y se preguntó por qué. De repente, oyó al duque llamarla por su nombre con un tono gélido. Temblaba de miedo al responderle. Él le preguntó fríamente si no tenía nada que hacer. Ella, confundida, respondió rápidamente que no, para luego intentar arreglar la situación con una sonrisa forzada, justificando su acción al decir que no quería molestarlo y que había actuado correctamente. En medio de la tensión de los seguidores y la ira del duque, Lie tomó a Levlin de la mano y la llevó adentro. Esa noche se emitió una orden para cancelar el día de agradecimiento en los territorios Dabel, dejando a Levlin y a todos los demás confundidos. Pasaron los días y Levlin disfrutaba de su tiempo en su habitación. Observaba a Lie desde lejos y notó que le encantaba el broche de clavel que le había regalado. Lo llevaba consigo con cuidado desde hacía varios días. Un asistente se acercó y le preguntó si quería ir a la oficina del duque. Levlin se levantó de un salto con entusiasmo y aceptó de inmediato, pues ese era el día fijado para informar a la emperatriz viuda sobre su bienestar. La asistente notó que parecía llena de energía ese día. Mientras caminaba con ella, las criadas se despidieron, deseándole un buen viaje. Cuando Levlin entró en la oficina del duque con su asistente, vio una caja extraña y preguntó por ella. El asistente le explicó que estaban organizando los regalos para el emperador con motivo de su cumpleaños. Recordó que, cada año por esas fechas, los nobles estaban como locos preparando obsequios. Incluso el duque Amite, a quien no le importaban las pequeñas ganancias, ansiaba presentar un
regalo decente, al igual que el duque Balbis, quien llegaba al extremo de pedir dinero prestado para exagerar la preparación de los regalos. Balbis gastaba a manos llenas en esas ocasiones, pero era extremadamente tacaño en otros asuntos, especialmente con ella. Recordó como una vez, por ignorancia, compró una pluma cara. Él la golpeó violentamente, la llamó parásita que vivía a costa de los demás y luego la arrastró del pelo, ordenándole que no pensara en salir del ático por un tiempo. Recordó haber oído a los hijos del duque Balbis hablar tras la puerta, preguntándose por qué la regañaban, aunque comprar plumas era considerado material escolar que ningún padre odiaría comprar para su hijo. Pero el otro explicó el verdadero motivo de su reprimenda. La razón era que ella no era su hija biológica. En ese momento, Levlin comprendió la amarga realidad. Al no ser hija biológica, sería odiada incluso por las razones más triviales, lo que significaba que tendría que luchar desesperadamente por sobrevivir. Regresó al presente, comprendiendo que debía hacer algo para ganarse el favor del duque Daveld, de lo contrario, perdería la oportunidad de ser adoptada. Corrió rápidamente hacia la oficina del duque. Entró presa del pánico, solo para encontrarlo mirándola fríamente desde detrás de sus gafas. Se preguntó por qué parecía disgustado. Se acercó al asistente e intentó esconderse detrás de él. El asistente le susurró que el duque no estaba enojado con ella, sino con algo más, y luego le pidió que preparara 2 claveles la próxima vez. De repente, comprendió el motivo de su enojo. Todo el dinero que gastaba en la tienda, en última instancia, pertenecía a Daveld, y no le había comprado nada a pesar de despilfarrar dinero. Sintió pánico y pensó que no era de extrañar que estuviera enojado. Pensó en salir a comprarle algo ahora, pero temió que su acción pareciera una protesta ridícula, así que decidió hacer algo para complacerlo. Empezó a buscar en su memoria cualquier información que pudiera ayudarla. Recordó el regalo de cumpleaños del emperador que le había dado el duque Belva y cómo se jactaba de él, pero al verlo se preguntó por qué había una piedra dentro de un joyero de lujo. Al acercarse a la piedra, sintió un poder misterioso que emanaba de ella y se preguntó qué sería. Era una sensación extraña, como una voz que entraba en su conciencia sin pasar por sus oídos. La voz preguntaba, ¿qué es esto? Era una voz que la llamaba hija mía, diciendo que la había esperado durante mucho tiempo. En ese momento, el palacio se sacudió violentamente y el asistente se preguntó si sería un terremoto, pero el duque Balbis comprendió que podría ser señal de una erupción volcánica, así que ordenó enviar un equipo de expedición al monte Robus. La memoria de Levlin regresó a la oficina del duque, donde el temblor cesó repentinamente y se preguntó qué había pasado con la luz que fluía dentro de ella y qué era. Más extraño aún, su cuerpo se movía por sí solo, como si ya no le perteneciera. Avanzó hacia la caja de regalo y agarró la piedra, que se convirtió en polvo en su mano, sorprendiéndola a ella, a la asistente y al duque. Un pánico extremo la invadió. La asistente se preguntó con asombro si esa sería la piedra Nit. Había oído hablar de Nit innumerables veces durante sus 3 vidas, ya que era un artefacto vital de los restos del dios maligno. La asistente intentó calmar al duque, explicándole que el error no era culpa de la niña, sino que la piedra se rompió por un mal almacenamiento, pero el duque comentó fríamente lo molesto que era el asunto. Levlin intentó defenderse, diciendo que no era su intención, pero el duque la interrumpió bruscamente, llamándola una molestia. Ella se sintió desesperada. En lugar de ganarse su favor, había causado un gran problema. El duque le ordenó que no causara más problemas y que regresara a su habitación. Mientras la asistente la acompañaba fuera de la oficina, perdió repentinamente el conocimiento. El duque se sorprendió al verla inconsciente ante él, y ella oyó su grito llamándola hija mía. Ella vio al duque Amite, su misericordioso y justo padre, a quien muy respetaba. Recordó que tuvo que renunciar a muchas cosas para vivir como su hija, pero valió la pena mientras él la llamara por su nombre y le sonriera. Sin embargo, siempre había un muro entre ella y su padre. Él le había dado una habitación, le había enseñado los deberes de los nobles y había comido con ella, pero nunca le había abierto su corazón ni la había tratado como a una verdadera hija. Entonces apareció Mina, llamando padre al duque, y con ella era diferente, la dejaba aferrarse a él y le sonreía con una sonrisa radiante que nunca le mostraba. Intentó convencerse de que era natural, pues Mina era la verdadera hija del destino, una niña buena que trajo la lluvia durante la sequía y dio esperanza a los pobres y enfermos. Creía que si trabajaba más duro, su padre también la vería, así que decidió dormir menos y dar más a los demás. Pero en lugar de apreciarla, se enfrentó a la ira del duque Belva, quien la llamó tonta y rata insolente, diciéndole que al menos debería haber muerto en la calle para que alguien limpiara su cuerpo, llamándola niña inútil. Ella suplicaba, se disculpaba constantemente. Despertó de esta terrible pesadilla y se encontró en su cama, dándose cuenta de que se había desmayado. Levlin, sentada en su cama, pensó con ansiedad en la piedra nocturna y en qué debía hacer. Descubrió que los sirvientes de la familia Daveld eran realmente amables y que el propio duque era mucho mejor persona de lo que había oído.
pero el miedo comenzó a apoderarse de su corazón mientras lloraba, preguntándose qué pasaría si esas buenas personas también la odiaban. De repente, un relámpago iluminó la habitación, seguido del sonido de un trueno. Pensó que solo era un trueno, pero algo afuera llamó su atención. En ese momento, Lee hablaba ansiosamente con las otras criadas, preguntándose por el estado de la niña después de que el médico les dijera que desconocía la razón de su desmayo. Otra criada interrumpió para decirle a Lee que le había dado un medicamento para la fiebre. Lee corrió a la habitación de Llewellyn y la encontró vacía. Mientras tanto, un asistente irrumpió en la oficina del duque para informarle, conmocionado, que la niña había desaparecido. Una mirada aguda apareció en el rostro del duque y la noticia se extendió por todo el palacio. Todos, desde los asistentes hasta las criadas, comenzaron a buscarla con ansiedad. La buscaron por todas partes, pero no la encontraron ni en el anexo ni en la cocina. El duque empezó a pensar que podría estar vagando en busca de pan, pero el asistente le dijo que ya la habían buscado y no la encontraron por ningún lado. Empezaron a rondar por la cabeza del duque ideas desastrosas. Quizá era obra de un asesino que tenía a la familia en la mira, o alguien la había secuestrado para pedir un rescate, o tal vez los ancianos del consejo, que odiaban a la hija del destino, eran los responsables. El grito de una de las criadas, que la había encontrado, interrumpió sus pensamientos. Todos corrieron al jardín para encontrar a Llewellyn. Lee corrió hacia ella con gran preocupación. El duque la encontró descalza bajo la lluvia, temblando de frío. Ella se acercó con una sonrisa inocente, sosteniendo una pequeña flor roja, y le preguntó con su voz infantil si le gustaban las flores. Entonces rompió a llorar, admitiendo su error y suplicándole que la perdonara. El duque recordó las duras palabras que le había dicho antes y como ella no había tenido intención de causar problemas. El duque no pudo responderle. La niña, pálida y frotándose las manos con desesperación, parecía extremadamente lastimera. Por primera vez, sintió arrepentimiento por su crueldad con ella. En la siguiente escena, Llewellyn se encontraba en un baño de lujo y el duque estaba frente a ella. Entonces se preguntó con pánico qué le haría. Creía que un solo clavel no sería suficiente para perdonarla, sobre todo porque había arruinado la piedra Nit. Pensó que la torturaría con agua, pero se sorprendió cuando él metió sus pies en una tina con agua tibia. Luego se sentó frente a ella y le preguntó amablemente si le dolía. Ella negó con la cabeza, tímida, pero dijo que le dolían un poco los pies. Entonces notó que él se los frotaba suavemente, con movimientos cada vez más delicados. Mientras Llewellyn se preguntaba aterrorizada qué le haría, el duque la sorprendió con su tono amable y le pidió que no deambulara por el palacio a altas horas de la noche. La niña quedó atónita por su tranquila reacción y le preguntó con su voz infantil si eso era todo, maravillándose de su falta de enojo. Con una suave caricia en la cabeza, el duque le dedicó una leve sonrisa que ella no había notado antes y le dijo que no estaba enfadado. Por alguna extraña razón, Llewellyn sintió que el dolor de pies había desaparecido y que el duque ya no la asustaba como antes. Durante los días siguientes, actuó con cautela, como si caminara sobre hielo fino, pero el duque nunca la reprendió ni mostró disgusto. Es más, no se deshizo de la flor que ella le regaló, sino que la colocó en un jarrón sobre su escritorio. Llewellyn estaba desconcertada, preguntándose qué estaría pensando realmente y por qué no se enfadaba con ella, sino que conservaba su sencillo regalo. Este comportamiento era muy extraño para el duque Daveld, un hombre famoso por haber aniquilado a una tribu entera solo por estar disgustado. Sin embargo, ahora comía con ella. Las criadas interrumpieron sus pensamientos al llamarla, y Llewellyn se volvió hacia ellas con confusión infantil. Le dijeron con entusiasmo que debía prepararse para recibir a los comerciantes y le preguntaron si quería acompañarlos, asegurándole que habría muchas cosas maravillosas que sería divertido ver. Llewellyn se dio cuenta de inmediato de que el duque compraba esos objetos para presentárselos al emperador como compensación por la piedra Nit que había roto, así que aceptó la idea con alegría. Las criadas le dijeron que la llegada de los mercaderes tardaría un poco y le sugirieron que fuera a la biblioteca mientras tanto, lo que le pareció una gran idea. Llewellyn aceptó con entusiasmo. Al llegar, quedó atónita por el tamaño y la belleza de la biblioteca. Sisu le pidió que eligiera un libro y las criadas comenzaron a mostrarle varios. Ringda presentó uno sobre trucos para la vida social titulado 101 maneras de estafar, mientras que Dalia presentó otro llamado Golpea a todos los que merecen ser golpeados hasta la muerte, insistiendo en que era realmente bueno. Sisu criticó esa elección violenta y eligió un libro sobre prestamistas. Las criadas terminaron discutiendo caóticamente sobre libros inapropiados para niños, entre estafas ilegales y violencia. Llewellyn fingía que aún no sabía leer, así que decidió elegir un libro con una portada bonita. Mientras deambulaba entre los estantes, un extraño libro sin título llamó su atención. Se dio cuenta de que parecía viejo y diferente, y se preguntó por qué existía un libro así en la biblioteca. Lo abrió y encontró textos escritos en un idioma antiguo, pero pudo comprender su contenido. Hablaba del mayor logro del emperador
emperador fundador Fred Ruhr, la derrota de Iván, uno de los seguidores del dios maligno. Según los registros de Iván, existían dos condiciones necesarias para la manifestación de los poderes del dios maligno. La primera era el contacto con una reliquia sagrada, considerada la clave para despertar el poder latente. La segunda era obtener un medium que permitiera el uso de ese poder. Levlin se preguntaba sobre la veracidad de aquel libro. Mientras reflexionaba sobre las dos condiciones mencionadas, sintió un mal presentimiento y se preguntó por qué todo debía estar relacionado con el dios maligno. El libro explicaba que el dios guardián del imperio, el justo Nariad, fue quien selló al dios maligno, el origen de todos los males, para proteger a la humanidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese sello comenzó a debilitarse gradualmente. Recuerdos dolorosos regresaron a Levlin al leer, al recordar que, para mantener oculto al dios maligno, se requería el poder de Mina, la verdadera hija del destino, y que ella misma era ofrecida como sacrificio durante aquellos rituales de sellado. Los rituales eran tan dolorosos que llegó a desear morir rápidamente para poner fin a su agonía. Una de las criadas interrumpió sus oscuros pensamientos, preguntándole con ansiedad por su estado. Levlin se recompuso de inmediato y, con inocencia infantil, dijo que el león del cuento daba miedo. El truco funcionó, las criadas encontraron su reacción adorable y comenzaron a mimarla. Al pensar que la niña solo temía el rugido del león malvado, se tranquilizaron y Levlin también sintió alivio al darse cuenta de que no sospechaban nada grave. Continuó fingiendo miedo hasta que Lie se acercó. El rostro de Levlin cambió de inmediato y preguntó con entusiasmo infantil si los mercaderes ya habían llegado. Lie respondió que sí y le preguntó si quería ir a verlos, lo que hizo que Levlin gritara de alegría. Levlin se encontró entonces en el majestuoso salón de recepción de la familia Daveld y quedó maravillada por su lujo. Un enorme tapiz colgante captó su atención y comprendió que debía tratarse del tapiz del emperador fundador, escrito, según había oído, en una lengua antigua. Recordó que el duque Daveld lo había obtenido tras la conquista de la Tierra de Hielo. El propio palacio imperial lo había codiciado, pero no logró arrebatárselo a la familia Daveld. Así, el tapiz se convirtió en un símbolo del poder militar de la familia. Muchos nobles comenzaron a imitar esta ostentación decorando sus salones con tapices, aunque la mayoría solo copiaba la idea sin comprender su significado. Mientras observaba el salón, el mercader Turba y sus hombres entraron y presentaron sus respetos al duque. El pánico se apoderó de Levlin, que se preguntó aterrorizada por qué ella estaba presente allí. Turba dio un paso al frente y expresó el gran honor que sentía por haber sido convocado. Entonces Levlin recordó quién era realmente, un hombre hecho a sí mismo. Uno de los ayudantes del duque explicó que necesitaban una pieza para reemplazar la piedra Nit. Turba respondió con seguridad que no había nadie que trabajara con objetos comparables a Nit mejor que él, pero Levlin conocía la verdad. Turba había comenzado como esclavo en una nación en decadencia y luego se convirtió en comerciante, llegando a ser buscado por los nobles más importantes. Sin embargo, en realidad era un estafador que había vendido pinturas falsas a la familia imperial. El escándalo fue enorme cuando se descubrió que ya había cometido múltiples estafas anteriormente. Lie notó la mirada inquieta de Levlin, mientras ella se preguntaba con ansiedad si Turba también planeaba engañar a la familia Daveld. Turba recomendó entonces un artefacto y, al ser consultado, presentó una tablilla de piedra grabada con escritura antigua. Explicó que sobre aquella tablilla había descendido una profecía en tiempos antiguos. Uno de los seguidores del duque comentó que una tablilla con una profecía divina sería considerada una reliquia sagrada, muy superior a un artefacto relacionado con un dios maligno. Otro sugirió que sería un regalo perfecto para la celebración de la mayoría de edad del duque. El duque le preguntó directamente a Turba si estaba seguro de que se trataba de una tablilla sobre la cual había descendido una profecía. Turba confirmó que existían registros de una pieza similar en textos históricos y que se había verificado que contenía un fuerte poder divino. Los seguidores quedaron convencidos. Si había sido verificada por el templo y provenía de la compañía comercial de Turba, entonces debía ser confiable. Turba añadió un toque dramático, afirmando que había descubierto personalmente la placa en una antigua meseta y que no se había rendido a pesar de los ataques de hordas de monstruos. Continuó su relato diciendo que no podía renunciar a la placa de piedra porque sentía que algún día ayudaría a alguien. Los seguidores del duque se conmovieron por su historia y comentaron que había pasado por muchas dificultades. Sin embargo, el duque interrumpió la charla y le pidió que dejara el asunto a un lado y mencionara el precio. Entonces, Turba respondió que la ofrecería por 100 millones de francos. Los seguidores del duque quedaron atónitos. Era una cantidad enorme, una suma que solía manejarse a nivel de presupuestos nacionales. Uno de ellos señaló que, por muy rica que fuera la familia Daveld, no era una cantidad que pudiera gastarse a la ligera. Aún así, reconocieron que, al final, era la única pieza capaz de reemplazar la piedra Nit. Levlin quedó impactada por aquella conversación. Mientras
mientras los seguidores del duque consultaban entre ellos con ansiedad y Turba los observaba con una confianza taimada, Lebling tomó una decisión y resolvió revelar la verdad. De pronto, Turba la vio y la recibió con exagerado entusiasmo, llamándola la hija del destino e invitándola a acercarse para echar un vistazo. Lebling se aproximó a la placa de piedra, mientras un asistente intentaba detenerla por temor a que se dañara. Aún así, ella se sentó frente a la tablilla, completamente deslumbrada por su apariencia exterior. Turba le preguntó si podía sentir el poder de los dioses, mientras uno de los seguidores le advertía que no la rompiera. Entonces, con una sugerencia astuta, Turba añadió que, dado que era la hija del destino, tal vez podría leer el idioma antiguo. Uno de los asistentes se burló de la idea, preguntándose cómo una niña que aún no dominaba el idioma del imperio podría interpretar un texto antiguo. Ante esto, Turba tuvo que alegar que solo estaba bromeando. Sin embargo, Lebling sorprendió a todos cuando comenzó a leer la inscripción con su voz infantil. Dijo que el texto hablaba de alguien que había trabajado duro toda su vida por su familia y que ahora descansaba allí en paz. La conmoción se apoderó tanto de Turba como de los seguidores del duque. Entonces, Lebling lo señaló con el dedo y preguntó si era estúpido, afirmando que todo estaba escrito con claridad. Declaró que él era un estafador y que aquella tablilla no era más que una lápida. Uno de los seguidores preguntó, completamente confundido, cómo había logrado leer el contenido de la piedra. Lebling sabía que el idioma antiguo era extremadamente difícil de descifrar incluso para los miembros más antiguos del templo, ya que solo se habían logrado interpretar unos pocos caracteres. También sabía que, dentro de 10 años, aparecería una interpretación viviente del idioma antiguo. Aún así, incluso después de eso, muy pocos serían capaces de leerlo debido a su completa diferencia con la escritura moderna. Lebling sabía además que, para el momento de su muerte, solo 3 personas habrían aprendido realmente el idioma antiguo: el futuro príncipe heredero Adrien Lurn, el hijo mayor del duque Dabeld, Johann Dabeld, y ella misma. Por lo tanto, la afirmación de Turba de haber extraído la tablilla de las antiguas alturas era una mentira desde el principio. El cementerio de Khaleesi se encontraba en la dirección opuesta a las antiguas alturas. Uno de los seguidores preguntó, conmocionado, si aquello era realmente lo que estaba escrito, si Lebling podía leer el idioma antiguo y si no se trataba de una tablilla profética, sino de una lápida. Lebling respondió afirmativamente con una sonrisa inocente, mientras Turba gritaba que aquello era imposible. Las palabras de Turba dejaron atónitos a los seguidores del duque. Uno de ellos se dirigió directamente a Lebling y le preguntó si lo que decía era cierto. La niña respondió con una confianza infantil que sí, que podía hacerlo. Otro de los seguidores se inclinó hacia ella y le preguntó cómo había aprendido algo así. Lebling ya había preparado una respuesta para esa pregunta tan esperada. Con total inocencia, respondió que las palabras simplemente se le aparecían, aprovechando que aún era una niña de 4 años. El truco funcionó con los seguidores, quienes lo encontraron adorable y concluyeron que el texto podía leerse por sí solo y que era impensable que una niña de esa edad mintiera. Esta había sido la misma respuesta que Mina había usado en el pasado, pues cuando le preguntaban cómo podía leer textos antiguos simplemente decía que las palabras se le aparecían sin saber por qué, y todos la creyeron entonces, considerándolo una prueba de que era la verdadera hija del destino portadora del poder de los dioses, por lo que a través de esa experiencia Lebling aprendió a explotar el título de hija del destino, especialmente porque técnicamente aún no ostentaba. Turba interrumpió la escena con un grito furioso, llamándola mentirosa y afirmando tener pruebas de la veracidad de sus palabras y que el templo lo verificaría, burlándose luego de cómo demostraría que podía leer el idioma antiguo mientras los seguidores susurraban confundidos. Continuó su desafío asegurando que la única persona capaz de escribir en la lengua antigua había sido el emperador fundador, preguntándose cómo una niña como ella podría hacerlo, pero Lebling, consciente de que su situación era distinta a la de Mina al estar siendo interrogada directamente, se acercó al tapiz del emperador fundador y comenzó a leer la inscripción antigua con su voz infantil, pronunciando la bendición y luego el nombre completo del emperador fundador, Fred Anesu Semen Kaliar, lo que sumió incluso al duque en la sorpresa, pues ese era su verdadero nombre, provocando que los seguidores quedaran atónitos al recordar que la tribu Semon, asociada al dios maligno, era un tabú y que por ello, la familia imperial había borrado ese segundo nombre de los registros, siendo conocido solo por unos pocos como la familia imperial y nobles de alto rango como el duque Dabel. Con una sonrisa radiante, Lebling explicó que leer el verdadero nombre era prueba de que había leído la verdad, obligando a los seguidores a creerla mientras algunos discutían si era simple inteligencia o algo mucho más profundo, hasta que uno señaló con enojo que eso significaba que Turba los había engañado. Turba se derrumbó de miedo alegando haber ascendido en nombre de los dioses, pero el duque respondió con fría ironía señalando lo absurdo de exigir pruebas a una niña mientras se invocaban a los dioses para evadir preguntas, lo que llevó
llevó al pánico total de Turba, a quien Levlin observó con fingida compasión y le susurró que huyera insinuando que el duque ya sospechaba algo. Justo cuando el duque comentó que había sido demasiado indulgente últimamente y ordenó a Nord llevar al supuesto elegido de los dioses a la mazmorra, exigiendo una respuesta clara sobre la placa de piedra incluso si había que abrirle el estómago para comprobar la voluntad divina. Turba se quebró antes de cualquier investigación, confesando entre súplicas que los había engañado porque necesitaba dinero para obtener un artefacto sagrado con el que tratar con el Papa, cuyo precio era astronómico, lo que llevó a Levlin a preguntarse qué objeto podía justificar un fraude tan temerario, descubriendo que se trataba de Eto, el artefacto que otorgaba a Mina un poder inmenso y se consideraba prueba de ser hijo del destino, aunque notó con conmoción que este no era el mismo, pues era dorado y distinto al de platino del templo, lo que provocó una sonrisa astuta en el duque y la comprensión inmediata de Nord, quien recordó que el igual, símbolo sagrado de la religión,